Buenos días, fundamentalistas del arte y designers. Esta clase voy a intentar que sea un poquito más corta. Para los de fundamentos del arte va a ser un poco más larga, ¿vale? O sea, tienen que profundizar un poco más porque nos van a pedir algunos de los edificios que los analicéis. Y bueno, es una clase con la que acabamos la historia del diseño. Nos faltaría ver algún autor español, como una especie de capítulo final del diseño español, pero vamos a llegar al momento actual. Vamos a ver de constructivismo, que es un estilo arquitectónico actual, que empieza a finales de los 80 y continúa hasta hoy en día. Y vamos a ver, por otro lado, tendencias del diseño actual, ¿vale? Rápidamente. Bien, el de constructivismo, bueno, en este ejemplo del Parque de la Villette de París, pues veis que es una variación a partir de un cubo. Hace lo que se llaman folies, son una especie de pequeños palacetes, templetes en el parque, y veis que parten de un cubo de arista 10 y a partir de ese cubo pues van haciendo combinaciones de formas, de figuras. Este sería un ejemplo de los primeros que se hace, ¿vale? En los años 80 en París, del estilo de constructivista. Em, Aquí tenéis uno de las folies grande y bueno, pues es que son combinaciones de geometría. ¿En qué se parece este estilo a la posmodernidad? Bueno, en la reivindicación de lo estético, de lo comunicativo, del espectáculo, del edificio como espectáculo. Podríamos llamarlo así incluso este capítulo final, el edificio como espectáculo. Del edificio funcionalista se pasa al edificio como espectáculo, reivindicar también la comunicación. Pero a diferencia de la posmodernidad, la comunicación no se produce a través de algo estilístico, de, de una forma, por ejemplo, en el ático del edificio, en el remate del edificio, que nos recuerda pues a un estilo pasado o nos comunica como en el edificio de la sede de Disney mediante enanitos de Blancanieves, sino a través de la geometría. ¿Vale? Bueno, vamos a ir viendo poco a poco. Características desde los años 80 hasta ahora mismo, sigue estando vigente. Es arquitectura espectáculo, el gesto arquitectónico, es decir, lo reconocible del edificio, lo que nos llama la atención, lo que entendemos como el estilo de edificio, como la estética del edificio, se crea a través de la geometría, de dislocar elementos básicos del edificio. ¿Vale? Lo vamos a ver como de entender que no sea un edificio obvio, que no es un edificio eh, al estilo tradicional de la historia de la arquitectura. Variaciones geométricas, como ves en esta folie en este templete del Parque de la Villette, juegos modulares, es un proyecto no lineal en el que se intenta ver las distintas opciones y no simplemente comenzar y acabar con un proceso así sencillo. Se intenta romper la envolvente de los edificios, la piel del edificio, lo que es el contorno del edificio, pues intenta que sea complejo. Bueno, y ahí tiene como un objetivo escultórico, es muy artístico, como veis, ¿vale? Frente al funcionalismo, el que se busca pues una construcción más sencilla. Rechazo del ornamento independiente de la estructura, lo que hemos dicho de la posmodernidad y en el high-tech tienen en común a veces materiales como cromados, como vidrio y también ese gusto porque se vea las vigas, la estructura, los pilares, ¿vale? Bien, aquí tenéis una tortilla de patata deconstruida del restaurante El Bulli de Ferran Adrià. Bueno, es que me imagino que sonará este cocinero el más famoso prácticamente del mundo, de España al menos. Y bueno, pues los elementos que constituyen la tortilla de patata, conforman una unidad, una especie de aglomerado, ¿no? Pues en este caso se separan y los puedes observar por separado. Pues esta sería un poco la idea de la deconstrucción llevada a la tortilla de patata. Y aquí tenéis que, bueno, no sé quién lo ha hecho ahora que lo he cogido un poco buceando en la web. Es un cheesecake deconstruido, ¿veis? Como los elementos que lo conforman, los ingredientes, aparecen reconocibles y aparecen fragmentados, dislocados. Un poco la idea general filosófica de la deconstrucción, ¿vale? En moda tenemos también algunos diseñadores deconstructivistas, Margiela, Kawakubo. Bueno, no nos entran en temarios, son simplemente ejemplos también de la ropa deconstruida, en este caso el color, ¿no? Como si fueran dos prendas a la vez,
esta especie de chaqueta, y aquí también esta especie de abrigo, pues también con telas que no acaban de casar, una especie de Frankenstein estilístico, pero no lleva el kitsch, no tiene ese desparpajo del kitsch, se está buscando una especie de algo más formal, algo más geométrico, algo más cromático, no tan estilístico. Bueno, aquí tenemos el Guggenheim de Bilbao, una vista desde el Nervión, desde el río, y se ve esta envolvente de una geometría compleja, de una forma pues, compleja, fragmentada, con estos planos, pues eso, tan irregulares. Y por otro lado tenemos pues un ejemplo del clasicismo, ¿no? De lo contrario, que es la Villa Rotonda en Vicenza de Palladio, ¿vale? Es una villa renacentista que se pone como ejemplo de la arquitectura platónica, de la arquitectura más racional. Podríamos haber puesto algo de Mies van der Rohe, pero bueno, porque veis que como una vía clasicista que bueno, que se va, pues eso, cambiando a lo largo de los siglos. Por otro lado tenemos una vía más barroca, más centrada en lo estética, en la ornamentación, y en el caso del constructivismo lo que es esa tendencia a complicar las cosas o a huir de la historia de la arquitectura, pues es a través de romper la envolvente del edificio, el contorno del edificio, ¿vale? Bueno, precedentes, pues el cubismo, ¿vale? Rompe el punto de vista en la pintura. El constructivismo ruso, que busca este dinamismo de la geometría. La cuña roja. Espacio Proun de Lissitzky. ¿Ves? Intentan romper la unidad del espacio, intentan crear dinamismo entre figuras geométricas. Bueno, ejemplos en arquitectura, escultura del constructivismo ruso, el monumento a la Tercera Internacional de Tatlin, pues con esta idea dinámica de generar movimiento en el espacio, de Lissitzky rascacielos horizontales, rompiendo, pues como veis, como con la geometría natural o al menos tradicional, mejor dicho, de los edificios, ¿vale? El neoplasticismo y el movimiento moderno, aquí tenemos la casa Schroeder de Garrett Rietveld, neoplasticista, que rompe, ¿vale? En esta idea del manifiesto de Steele, neoplasticista busca romper la envolvente también en la diferencia o el límite entre el dentro y el fuera en el edificio, ¿vale? Tenéis aquí una foto desde fuera, veis cómo este voladizo sobresale, viene hacia nosotros, también este balcón, y por otro lado pues tenemos espacios en los que la mirada entra, ¿no? Y desde dentro pues también veis cómo el exterior entra dentro del interior. No hay esa división clara que existía en la arquitectura tradicionalmente entre interior y exterior. Existe esa propuesta de intentar que haya más comunicación, ¿vale? También la Bauhaus de Walter Gropius se rompe, sobre todo en la Bauhaus, pues se busca la planta libre con volúmenes muy sencillos, muy simples, ¿no? Como cajas, pero sí que se va rompiendo la simetría que habíamos visto en el edificio renacentista. Se huye de la simetría, ¿vale? También vemos esta influencia de este estilo, por ejemplo, de los Saarinen, de funcionalismo de líneas curvas, como de influencia de la forma orgánica, la terminal de la TWA del aeropuerto John Fitzgerald Kennedy de Nueva York, también este edificio que tiene que ver, ¿verdad?, de variación de líneas curvas, estas formas modulares que se repiten cambiando de tamaño de John Hudson, la ópera de Sydney. Y bueno, pues aquí podemos ver la influencia de, bueno, por un lado de la forma curva, el precedente es la forma curva y el precedente también es el movimiento, la sensación de movimiento, ¿vale? Bueno, esto no lo hemos visto y simplemente pues os lo quería poner como un precedente así curioso, que es el Instituto de Estructuras Ligeras dirigido sobre todo por Fray Otto, en Alemania en los años 70, que hace mucha investigación sobre, bueno, tiendas de campaña, estructuras ligeras, tiendas de campaña. ¿Veis? Aquí tienen pues bocetos y la mejor manera de construirlas, ¿vale? La manera óptima de construirlas. Para eso es interesante, os he puesto aquí un vídeo, hacían experimentos que, bueno, para los que os gusta la física y veis física, pues hacían experimentos parecidos en cierto modo a los de Gaudí, que os acordáis que vimos las curvas catenarias, pues en este caso lo hacen con pompas de jabón. Entonces son superficies de tensión mínima.
con alambres. Vamos a ver el vídeo. Vale, veis en el vídeo, pasan alambres a través de superficies de jabón y entonces se va creando una tensión en la superficie y van saliendo formas que en este caso son de jabón, pero que podrían ser pues telas, plásticos, ¿vale? Superficies bidimensionales, para que veáis una vía experimental, ¿vale? En vez de ponerte a dibujar, te pones a experimentar con la realidad. Bueno, pues esto lo podéis ver luego, ¿vale? A partir de la presentación. Y bueno, pues como ejemplos también de intentar buscar superficies curvas, ¿vale? Que bueno, en el caso de Fray Otto, veis que hace, bueno, este es un pabellón para las Olimpiadas de Múnich, veis que hace sobre todo pues edificios que podríamos llamar grandes tiendas de campaña, estructuras ligeras, ¿vale? Los que vamos a ver hoy, como pues Frank Gehry con el Guggenheim, estas formas curvas son pesadas, son de metal, son de hormigón. Vale, vamos a pasar. Vale, frente a la posmodernidad o el posmodernismo, son de la misma época prácticamente, la deconstrucción y el constructivismo y el posmodernismo, no busca el espectáculo, la estética, la semiótica, el mensaje a través de formas estilísticas, sino a través de la geometría de la forma, ¿vale? Vale, pues si más o menos hemos entendido lo que es la deconstrucción, lo hemos comparado con estilos anteriores, vamos a ver algunas figuras importantes de arquitectos deconstructivistas, ¿vale? Bueno, Peter Eisenman es un arquitecto americano, ¿vale? Va jugando con estas formas modulares, intenta romper, como veis, esta es una casa, se llama Casa 2 de los años 70, intenta romper con la geometría del edificio, aquí, en los años 70, ¿veis? Estos bocetos a partir de un cubo lo va fragmentando, lo va dislocando también, en este caso todo es fragmenta. Es como el comienzo del deconstructivismo. Dividir en trozos, dividir, fragmentar, ¿vale? Bueno, luego tiene en España, vamos a ir bastante rápido, ¿vale? En España tiene este edificio de los años 90 que está, se comienza en los 90 pero no se acaba, ¿vale? Que es el Centro Galego da Cultura que está en Santiago de Compostela. Y bueno, veis que aquí en este edificio ya más contemporáneo, esa combinación de formas pues empiezan a tomar las formas curvas. Veis que también juega con estas, bueno, con el contraste de materiales entre el vidrio y este recubrimiento de piedra, ¿vale? Y bueno, cómo juega también en que el suelo de la plaza, ¿no? del patio central, se convierta poco a poco en pared, ¿no? Y invita a la gente a transitar, a recorrerlo, ¿no? Están las afueras de Santiago de Compostela. Es quizá lo más famoso, su obra más famosa, monumento al holocausto judío en Berlín, ¿vale? Y bueno, veis que es simplemente pues, a partir de una rejilla, de una retícula eh, bastante regular, pues crea volúmenes, o sea, cada uno de los bloques de piedra pues tienen un volumen distinto, ¿no? Y va jugando con esta sensación, también nos invita a recorrer, nos está invitando a movernos y ves, pues hace todo combinaciones o toda la variedad de alturas y de formas que se puede crear con algo tan sencillo como un cubo, ¿no? Bueno, no son cubos, son prismas rectangulares, no son de arista igual, pero bueno, lo veis, ¿no? Una especie de laberinto. Bueno, luego está Rem Koolhaas, que bueno, no es el que vamos a ver más rápido porque yo no creo que cayera en Nebau, es un holandés. Bueno, aquí tenéis una biblioteca pública en Seattle, veis cómo crean estas formas prismáticas. Tiene también muy famosa la Casa de la Música, la Casa de la Música en Oporto. Veis que nos recuerda al high-tech en el acero, en el cristal, pero
Quizás se veía mejor en el anterior, ¿no? La biblioteca de Seattle. Pero bueno, en esta casa de música nos recuerda en cierto modo también a la posmodernidad, en los materiales, pues en la piedra, ¿no? Bueno, quizá también de los últimos edificios que ha hecho de la televisión central en Pekín. Veis cómo juega también con la piel del edificio, creando esta textura comunicativa. Y bueno, cómo huyen de los edificios que he visto aquí alrededor, ¿no? Los edificios más racionalistas, más sencillos, de forma sencilla, pues juegan con la inclinación del edificio. Bueno, está compensada, ¿no? Por estas dos patas, pero fijaos cómo incluso pues este vértice superior pues es más alto, y también fijaos cómo crea esta textura en la piel del edificio, en la envolvente del edificio, el recubrimiento del edificio, buscando pues ese juego geométrico, esa decoración, ornamentación geométrica, ¿vale? El interior, ¿veis? Pues los elementos bueno, estructurales del edificio, las columnas, pues juega con la inclinación, juega con nuestra percepción, ¿no? Creando aberturas, inclinando el techo. Es una manera de crear espectáculo arquitectónico, de crear, digamos, impresionar y crear emociones en el espectador, en el habitante, en el usuario del edificio, pero a través de la geometría sobre todo, ¿vale? Juegan con la textura. Entonces, algo queda del racionalismo, del funcionalismo, en la textura, en los espacios, en cierta sencillez y cierta ausencia de decoración, si lo comparamos con la posmodernidad, ¿no? Con los enanitos de Blancanieves, recordad, es otra cosa, pero por otro lado también está buscando el espectáculo, la emoción, la comunicación por encima de la función muchas veces. Se le critica a estos edificios, a estos arquitectos, justamente eso muchas veces, que sean lo que se llama formalistas o estilistas, estilismo, en el sentido bueno, pues de gastar mucho dinero, de gastar mucho esfuerzo y de complicar las cosas para crear ese espectáculo, ¿vale? Aunque bueno, Kohlhast es un tipo muy interesante, esta casa en Burdeos para un hombre, bueno, que en el proceso el propietario se queda en silla de ruedas, entonces pues es interesante, es un arquitecto que le da muchas vueltas también a la función, es un arquitecto complicado. No vamos a profundizar mucho, vamos a pasar a los que son más conocidos, ¿vale? Luego tienen en Córdoba, en Andalucía, que están haciendo, ¿vale? Bueno, Daniel Libeskind, creo que este va a ser más fácil que lo entendamos, quizás es menos complejo. Y vamos a ver simplemente un nacimiento polaco y, bueno, nacionalizado estadounidense. Tiene el Museo Judío de Berlín. La ampliación, ¿vale? Está formado por este edificio antiguo y esta ampliación. Y bueno, veis cómo pues eso juega con la geometría, hace estas combinaciones de formas geométricas, juega como Kohlhas con la piel del edificio, con las aberturas, con esta especie de grietas, como hemos visto en la sede de la televisión china. Luego también en el jardín nos recuerda a Eisenman esta especie también de retícula, de red de bloques, ¿vale? En este caso blancos. Juega con es un espectáculo, es la arquitectura espectáculo, crea grandes hitos, grandes landmarks en la ciudad, crea edificios muy reconocibles con gran importancia de la estética, pero esa importancia de la estética, ese aspecto reconocible se crea a través de la geometría, de juegos geométricos. Eso nos recuerda a las vanguardias, ¿vale? Al cubismo, al constructivismo ruso, y en este caso pues veis este contraste de materiales a esta hora del día en que se empieza a ver la iluminación interior cálida, este recubrimiento metálico exterior frío. Bueno, detalles del edificios bastante fotogénicos que se prestan muy bien a la fotografía. Este es el jardín, el pequeño laberinto de bloques que hemos visto antes, ¿vale? Bueno, otro museo. Es una arquitectura que se presta muy bien para los museos, ¿vale? Para edificios así muy emblemáticos, ¿vale? Suelen ser edificios muy caros de construir, entonces, bueno, pues normalmente se utiliza este estilo, o vemos este estilo en edificios muy representativos. Después juegan con la geometría, esta especie de cristalizaciones. Bueno, Richard Meier, vamos a pasar también muy por encima. Estos, veis que como Eisenman, hay arquitectos de constructivistas que tienen cierta tendencia un poco al minimalismo, al minimal, si os acordáis, en los colores más, en esta paleta más de colores neutros.
Y estas formas, bueno, de constructivistas porque va rompiendo la estructura del edificio, pero no llega a inclinar las vigas. Bueno, pues es algo de constructivismo algo más comedido, algo menos orgánico, menos curvilíneo, algo más minimalista, algo más racionalista. No se van tan lejos, ¿no? Tenemos el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, ¿no? Bueno, el más importante de todos, probablemente, o uno de los más al menos, es el canadiense-estadounidense Frank Gehry. Aquí tenemos una foto pues en los 70 con una de sus primeras obras célebres que es la silla Wiggle. Vale. Esta silla, me imagino se puede traducir por algo así como meneo, que está formada a partir de chapas de cartón corrugado, de este cartón típico de cajas, ¿vale? Pegadas unas con otras. Bueno, hay quien considera esto ecodiseño, porque es un material fácil de reciclar el cartón. Pero bueno, pues veis este juego de la geometría bastante divertido. Un poco en la línea de la posmodernidad, pero veis que tiene algo más sobrio en los colores, más geométrico. Bueno, uno de los edificios así famosos del comienzo de los edificios en que Gehry comienza a ser más famoso es un museo vitral de diseño. Esto está cerca de Basilea, está en Alemania, cerca de Suiza. Weil am Rhein, no os lo he puesto, pero bueno. Este podría aparecer en los de Unir, Museo Vitra del Diseño. ¿Veis este juego de escultórico? Pero bueno, todavía tiene elementos, esta combinación de metal y el enlucido, pintado de blanco, ¿vale? Pero veis esta mezcla de materiales, todavía tiene algo de Le Corbusier. Pero bueno, la forma, por supuesto, veis que fragmenta mucho más, incluso Le Corbusier. En Notre Dame du Haut, en Ronchamp, esa iglesia, ¿os acordáis? Que tiene una forma más expresionista, con formas más curvas, más expresivo. Nunca llega a fragmentar de esta manera, nunca llega a hacer formas que salgan, formas que se meten. Esta complejidad, ¿eh? Esto es muy del deconstructivismo. Otro edificio célebre de Gehry es la Casa Danzante en Praga. Fijaos también el contraste de materiales. Edificio espectáculo. Bueno, aquí tenéis, por ejemplo, la fachada vista de bueno, el zigzag o el juego con las ventanas, ¿vale? Cómo nos crea esta sensación de vibración. En Barcelona, Gehry tiene el pez, esta escultura del pez en el puerto olímpico. También estos recubrimientos de metal que lo van haciendo famoso. Bueno, aquí tenéis, si queréis verlo, pues es un vídeo de los Simpson, un poco, pues eso, pues podéis imaginar, pues una parodia, ¿no? No sé si se verá. Vamos a ver solamente, luego lo veis si queréis, ya en casa cada uno, un poquito el momento así más de crítica a Gehry, ¿vale? Dice Frank Gehry, eres un genio, ¿no? Y a partir de ese papel arrugado un poco aleatoriamente, pues se le ocurre el concert hall de Springfield, ¿no? Y bueno, ahora, bueno, vamos a ver un segundo, porque también se ríe bastante en este capítulo de Simpson. Fijaos que, bueno, eligen, construyen el edificio, la estructura bien hecha, ¿no? Y les ponen unas bolas, la deforman, ¿no? Evidentemente no se hace así, ¿vale? Pero bueno, se ríen un poco de este edificio espectáculo. También es interesante en Los Simpson, pues como Springfield quiere, digamos, que fastidiar al pueblo de al lado, Shelbyville, y quiere ser mejor, ¿no? Quiere ser el edificio con el pueblo con el edificio mejor de toda la zona, ¿no? Y bueno, eso hay algo de eso en esta arquitectura espectáculo, ¿no? Una competición entre ciudades, a ver quién tiene el edificio más guay, ¿no? Como pasaba ya en la Edad Media con las catedrales, ¿no? Que había una cierta competición entre catedrales, entre ciudades, ¿no? De ver quién tiene la catedral más alta, con la torre más alta, más bonita, etcétera. Pues estos últimos años, los años 90, 2000,
Ha habido una competición también que tiene que ver con el turismo, que tiene que ver con cierta actividad económica en el que este de constructivismo ha jugado un papel muy importante, ¿vale? Lo vamos a ver. Entonces los Simpson hacen una parodia muy aguda, como siempre, tanto de ese estilo, bueno, pues tan aleatorio, de la forma arrugada, ¿no? Que es tan característico de Gary, como de esa competición a veces un poco ridícula entre ciudades, ¿no? Y además que se arruinan, se dejan un dineral para luego a lo mejor muchas veces tener los edificios infrautilizados. No se he puesto en esta presentación el, el Concert Hall, el Disney Concert Hall en Los Ángeles, que ha sido uno de los edificios más célebres de Gary, hecho en los años 2000, ¿vale? Y construido en los años 2000, que ha sido muy criticado, tiene ese recubrimiento también parecido a algún film de metal, y bueno, con la reflexión de la luz crea unas temperaturas hasta de 60 grados centígrados alrededor del edificio, ha sido muy criticado, la verdad. Y luego encima, es carísimo, 200 y pico millones de dólares, mucho más de lo que decían, como suele pasar, y además pues ahora han construido el metro y parece que crea vibraciones y ruido dentro del concert hall, lo cual es complicado, ¿no? Bueno, hay mucha polémica alrededor de estos edificios, pero lo cierto es que cada ciudad se ha esforzado en tener al menos uno, ¿no? Cada ciudad que quiera estar en el mapa. Bueno, tenemos el edificio principal de Gary, quizá el más famoso, construido por este arquitecto, está en Bilbao, construido en el año 99, finalizado en Bilbao, al lado de la ría. Este edificio, para los de Fundamentos del Arte, los de la C, pues tenemos que analizarlo con un poquito más de detenimiento. El resto, pues lo podéis ver más rápido, ¿vale? Bueno, es también un museo de la Fundación Guggenheim, que es una fundación que tiene museos en varios lugares del mundo, en Dubái, bueno, el principal está en Nueva York, también tiene una variante en Venecia, bueno, etcétera. Vale, entonces, bueno, pues veis que es un edificio de constructivista en estas formas que rompen la envolvente del edificio, que rompen la cobertura, que rompen la piel, que rompen el contorno del edificio, formas irregulares, geometría irregular, que nos recuerdan esas estructuras ligeras de Frei Otto, como tiendas de campaña, como paneles, ¿no? Pero recordad que, bueno, la estructura está hecha de metal, el recubrimiento es a veces de piedra caliza, como aquí, ¿vale? Y en otros lugares es de titanio. Titanio, planchas de medio milímetro, o sea, planchas muy finitas de titanio. Se elige el titanio también, bueno, refleja en cierto modo el color de la ría, tiene esta estética un poco industrial, un poco high-tech. Y también, bueno, pues es verdad que el titanio frente al acero me parece que unas 30 veces más caro, ¿vale? Mucho más caro en todo caso que el acero, pero bueno, envejece mucho mejor y tiene una resistencia muy buena a la polución, por ejemplo. Y bueno, pero fue un gran coste, ¿vale? Que sobre todo financian, bueno, esta fundación Guggenheim, pero sobre todo el gobierno vasco y la Diputación de Vizcaya. Bueno, vamos a ver un poquito, aparte de aspectos de diseño, del año 97, no sé si he dicho 99, 97, perdón. Bueno, vamos a ver cómo se relaciona con la ciudad, cómo se relaciona con el entorno. Bueno, lo primero, este Museo Guggenheim es como la guinda del pastel de la remodelación del Bilbao industrial. En los años 80, 90, Bilbao, digamos que había vivido del acero, había vivido de la industria pesada. Aquí tenéis una imagen del Guggenheim, o del espacio donde está ahora el Guggenheim, de la ría de Bilbao, ¿no? De este espacio industrial de la ría de Bilbao en los años 80 y con el Guggenheim en los años 2000, ¿no? Pues fijaos qué gran transformación urbana y casi pues un mensaje al mundo de que Bilbao pasa de ser una ciudad industrial a ser una ciudad más de servicios, una ciudad también que es atractiva para el turismo. Y es pues como un rediseño de la marca ciudad de Bilbao, casi del País Vasco en su totalidad, pero bueno, de Bilbao. Entonces fijaos qué cambio dramático del espacio, ¿no? De la utilización del espacio. Entonces, bueno, todo ese gasto, que es un gasto enorme, probablemente en el caso de Bilbao, es de los lugares en los que sí que ha funcionado y ha ayudado a la ciudad, digamos, a no estancarse económicamente. Hay muchas otras ciudades, como puede ser, por ejemplo, Avilés, en Asturias, que tienen el centro Niemeyer, que es otro arquitecto muy importante, pero que no ha conseguido ese efecto Guggenheim Bilbao. O, por ejemplo, el centro que hemos visto Galego da Cultura, en Santiago de Compostela, tampoco, bueno, ni ha llegado a terminarse,
y tampoco ha conseguido ese efecto tan fuerte que ha conseguido el Guggenheim de repente que la gente peregrine a la ciudad de Bilbao para ver las grandes exposiciones, esas exposiciones de espectáculo y también ese edificio de espectáculo, ¿vale? Que se llaman también. Bueno, aquí tenéis imágenes de la construcción, ¿vale? De la estructura metálica, ¿vale? Curvada. Todos estos cálculos se tienen que hacer con programas informáticos, son muy complicados, ¿vale? Todas estas formas son muy difíciles de calcular para que no se caiga. También facilita haberse hecho estos edificios tan complicados, pues todo el desarrollo informático, programas de cálculo, incluso se utilizan pues programas de cálculo de estructuras que se utilizarían para diseñar aviones, pues se utilizan también para diseñar edificios. Pero es mucho más complicado, ¿vale? Saber cuánto tienes que poner de acero para que no se te caiga, ¿vale? Bueno, imágenes del interior, ¿vale? Con estas piedras calizas, este enlucido, veis que es todo muy, muy escultórico, este gran lobby de entrada, ¿vale? Este distribuidor, se abre el edificio en una forma también como estrellada, ¿vale? Se ramifica en grandes salas de exposiciones, tiene esta pieza central o este cuerpo central de comunicación con ascensores y escaleras, ¿vale? Luego veis todos estos grandes ventanales lucernarios, con terrazas, bueno, es un edificio que es una escultura en sí misma, ¿no? El interior es una escultura en sí misma. Se adapta muy bien una parte del edificio, está a grandes esculturas, tiene unas esculturas, una colección permanente de esculturas de Richard Serra, que está por aquí en estas salas de la parte sur del edificio. Y otras tienen aquí en esta otra parte norte del edificio, pues salas más convencionales, ¿no? Más pequeñas que se ponen hasta la pintura y obras más pequeñas. Bueno, en ese un estilo parecido al del Guggenheim, con este recubrimiento de metal, de planchas curvadas de metal, pero bueno, bastante más ligeras y bastante más modesto el edificio, aunque bueno, no del todo, es las bodegas Marqués de Riscal en el Ciego, en Álava, también en España. Y bueno, pues otro ejemplo así con estas canopias o estas estructuras en voladizo, ¿no? Esta especie de marquesinas, pues como juega esta gran escultura, otra vez el contraste entre el metal y el recubrimiento de piedra caliza, ¿no? Una estructura mucho más, o sea, una superficie mucho más mate, una superficie brillante. Y en este caso, por la referencia al vino, este tintado del metal, ¿no? El metal tintado. El Guggenheim el Getty de Nueva York, esta torre de oficinas en el 8 de Spruce Street en Manhattan, ¿vale? Veis, de los más famosos que ha hecho Getty últimamente. Y veis cómo juega también con estas ondulaciones de la fachada, va rotando, ¿no? esta forma, esta ondulación, y crea esta superficie vibrante, casi como si fuera un cortinaje, en esta gran torre de 200 y pico metros de altura, ¿no? En este caso viviendas, ¿no? Es otra viviendas de lujo, pero viviendas. Bueno, otro de los arquitectos más importantes del deconstructivismo es la recientemente fallecida, bueno, hace 4 años ya, pero bueno, ha muerto hace poco. Zaha Hadid es una arquitecta de nacimiento iraquí en Bagdad y bueno, pero pasa la mayor parte de su vida y estudia en Londres. Hoy en día también tenéis que pensar que cuando vemos la autoría de un arquitecto, no significa que haga todo él, porque son grandes estudios de decenas, los hace cientos de personas, el estudio Foster, y el de Zaha Hadid es otro ejemplo. ¿Por qué os digo esto? Pues porque podéis ver que todavía hay edificios de Zaha Hadid, de la empresa Zaha Hadid, del estudio de Zaha Hadid, que se están haciendo hoy en día. Y dices, ¿y cómo es posible? Se ha fallecido. Bueno, pues porque digamos que se convierte ya ese nombre en una marca, ¿vale? Vale. Bueno, pues seguimos con Zaha Hadid. Ella empieza a trabajar en diseño de interiores, diseño mobiliario, espacios de Samsungwerk, este restaurante en Japón. Tiene esta influencia del high-tech muy clara, pero veis este juego tan complejo de geometrías es lo que le hace de constructivista, ¿vale?
Quizás su primer edificio importante es no interiorismo, insisto, sino edificio, es en este Museo del Diseño de Vitra. Pues ella es la encargada de hacer el edificio de bomberos, ¿vale? 4 años después de Adele. ¿Veis? Pues cómo son estos edificios escultóricos. En este caso juega con el hormigón y con el acero, ¿no? En España, quizá lo más importante que ha hecho es el pabellón Puente para la Expo del 2008 de Zaragoza. ¿Veis cómo juega con estas texturas? Con este juego de geometrías. El edificio espectáculo, ¿vale? Bueno, también fue bastante célebre. Tiene decenas y decenas, si no cientos de edificios. Ya os digo que triunfa muy rápidamente y bueno, hay muchísimas ciudades del mundo que han querido tener un edificio de Zaha Hadid. eh, y bueno, lo ha hecho con este equipo enorme de arquitectos y diseñadores ingenieros, ¿vale? En la ópera de Guangzhou juega con estas, pues eso, estas formas triangulares, sobre todo, triángulos de bordes redondeados, ¿veis? Pues va creando estas retículas, estas redes. También le gusta estas gamas de colores neutros, esta estética algo minimalista, iluminaciones difusas, ¿vale? Iluminaciones integradas en la arquitectura, iluminación invisible, ¿verdad? O sea, luminarias invisibles. Este es el interior de la ópera. Vale, el edificio que vamos a analizar es Zaha Hadid, y esto, pues insisto, sobre todo para los de la fe, que nos entra también en fundamentos del arte, es el Heydar Aliyev, el centro Heydar Aliyev, construido hace 8 años, finalizado hace 8 años en Bakú, Azerbaiyán, al borde del Mar Caspio, antigua República Soviética. Bueno, la imagen que nos entraba para comentar es esta, ¿vale? Más cercana, ¿vale? Pero bueno, es interesante esa foto anterior que os he puesto. A ver si consigo. Esta foto que os he puesto se ve el centro de la ciudad de Bakú, con estos edificios, bueno, algunos edificios así más tradicionales, de pequeña escala, pero toda esta gran construcción soviética de estilo racionalista, todos edificios muy, pues eso, desornamentados, muy cuadradotes, algo envejecidos, ¿no? Pues años 70, 80. Veis toda esta ciudad soviética, de repente este edificio es una república islámica, bueno, islámica, no es una república islámica, es una república de mayoría islámica, es decir, es un país exsoviético, pero bueno, tradición islámica, de tradición musulmana. Eh, Tiene bastante importancia también toda la idea de los tejidos en esa sociedad islámica, pero se entremezclan esa cultura islámica milenaria, digamos, o centenaria, con esos años de gobierno soviético, de gobierno comunista y de influencia rusa. Y bueno, pues es una cultura pues, algo compleja, estas repúblicas caucásicas, ¿vale? En el Cáucaso. ¿Veis en la situación, pues en la ciudad? Se relaciona algo con la propia ciudad y con el solar o el terreno donde ves que es un terreno en desnivel y utiliza este desnivel para crear este juego de terrazas y este juego pues es también de escalonamiento de formas, pero bueno, vamos a ir viendo que es verdad que es un edificio que simboliza el nuevo Azerbaiyán independiente tras la unión de la Unión Soviética, ¿vale? Simboliza Azerbaiyán como país independiente. Es el gran edificio del país. Es un país relativamente pequeño, ¿vale? Con pocos habitantes, con pocos millones de habitantes. Es un país relativamente rico porque tiene mucho petróleo, pero bueno, pero que viene de, pues eso, de años, digamos, de sometimiento o de relación con la Unión Soviética y quiere construir este gran centro cultural, ¿vale? Un gran centro cultural con distintas salas, sobre todo salas de conciertos, como símbolo de la nueva etapa histórica. Veis que, pues eso, contrastan muchísimo con el entorno, sobre todo edificios cuadrados racionalistas, ¿no? Bueno, evidentemente destaca por la envolvente curva. Hay quien ha llamado a Zaha Hadid la reina de la curva por este manejo de las superficies curvas. Es como el epítome o la máxima
declaración de intenciones, gesto arquitectónico, declaración arquitectónica del deconstructivismo de la curva. Nos recuerda a esos arquitectos funcionalistas de líneas curvas como Saarinen o Utzon, pero es que lo lleva a una geometría mucho más compleja. Una geometría que, pues eso, hasta hace poco no se podía más que hacer en tiendas de campaña. Bueno, hay quien ha relacionado, ya os digo, esa geometría de tela, como que nos recuerda a una tela, con esa cultura islámica milenaria del país, ¿no? Sobre todo nosotros tenemos que comentar pues, el constructivismo, tenemos que comentar esta relativa austeridad o esta austeridad cromática, ¿no? El edificio, bueno, está construido con una estructura de hormigón armado y luego una estructura de metal y un recubrimiento de materiales sintéticos, de una mezcla de hormigón con fibra de vidrio y una mezcla de resina de poliéster con fibra de vidrio. Luego veis estas ventanas que son, bueno, pues son bastante importantes de vidrio, ¿no? Pero veis cómo también es muy importante en el gesto arquitectónico, en esta estética, la unión del suelo y las paredes como en un continuo, ¿no? Este continuo, aquí tenéis imágenes de la construcción, ¿sí? Estructura de hormigón armado y luego una cobertura, ¿vale? Una piel de acero y sobre esta piel de acero se pone ese recubrimiento de resina de poliéster con fibra de vidrio, ¿vale? De material sintético, de color blanco. Aquí tenemos el plano y la sección del edificio, plano escalonado, este juego de rimas de triángulos con vértices curvos, tan característico de Hadid, aquí lo veis, ¿vale? Escalonamiento. Esta estética minimalista en los colores. En grandes espacios interiores, en grandes halls, ¿no? Comunicación de varias plantas entre sí, con esta especie de patios interiores. Que es una de las cosas más características que nos recuerda a Eisenman en el centro galego de Santiago de Compostela, esta continuidad, pero todavía llevada más, ¿no? Todavía más destacado de continuidad entre el suelo, las paredes, el techo, es toda una superficie que se curva. El interior también, esa continuidad, como esa especie de espacio complejo pero a la vez infinito, sin límites claros entre los conceptos de pues, lo que es una pared, lo que es una cubierta, lo que es el suelo. Todo parece como un espacio continuo, ¿no? Una poética bastante organicista, una poética de la forma natural, pero a la vez con una estética que, que bebe bastante de esa estética futurista de la máquina. Es una mezcla, digamos, estética compleja. En Madrid tiene la decoración interior de una de las plantas del Hotel Puerta de América, que está en la Avenida América. Y bueno, pues veis, pues esta le caracteriza estas formas curvas, el color blanco. Vale, vamos a pasar esto, que vamos ya un poco más de tiempo. Algunos muebles, cristal líquido, estos muebles de Zaha Hadid, estas mesas, ¿vale? Bueno, mesas de Zaha Hadid, parte del mobiliario. Vale, bueno, vamos a ver a Santiago Calatrava, que dentro de este estilo de constructivista, con muchas, no sería de los más importantes, o más, no es de los que se ve mejor el de constructivismo, pero bueno. Tiene elementos high-tech también. Es el arquitecto español más importante actual, probablemente, o el más famoso al menos, ¿vale? Es valenciano, nace en el 51, o sea que tiene cierta edad, pero todavía sigue en activo y sigue trabajando. Vale, para los de Fundamentos de Arte nos entra esta construcción, el Puente del Alamillo, del año 92 en Sevilla. Se construye para comunicar las dos orillas del río Guadalquivir, esta es la isla de la Cartuja, donde se construyó la exposición del 92, la expo del 92, y aquí estaría la parte urbana, ¿no? La ciudad de Sevilla. Bueno, es un puente atirantado. Los tirantes se llaman estos cables tan gruesos que bueno, pues sirven
para sostener lo que es la plataforma del puente, ¿vale? Pero bueno, tiene una característica, es el primero del mundo, al menos de estas dimensiones, pero bueno, yo lo he leído como el primero del mundo, que se llama Puente atirantado de pilar en contrapeso, que bueno, como veis es un poco complejo, un poco así de ingeniero, pero bueno, os lo explico un poco para el comentario. El puente atirantado en arpa se llama a veces con estos cables en paralelo, ¿vale? A veces otros se llaman en abanico cuando van todos al mismo punto, pero este es en arpa. Y es como, en general, los puentes atirantados tienen un pilar, ¿vale? Una torre, un pilar vertical y tienen una simetría de cables, de tirantes, que digamos que se compensan unos con otros. Esto se llama de pilar en contrapeso. Veis que inclinado además, bueno, pues lo que hace es complicar bastante más la construcción porque digamos que no se compensa con el otro lado los esfuerzos, ¿vale? Las fuerzas. Y entonces, bueno, pues lo que es la plataforma ha tenido que ser bastante más gruesa de lo que hubiera sido y bastante más costoso, digamos, la construcción de lo que hubiera sido un puente atirantado simétrico, ¿vale? Sin esta estructura en contrapeso. Bueno, en principio iba a tener otro puente gemelo, otro pilar gemelo, perdón, que va a tener un pilar gemelo, ¿no? Como otra plataforma y otro pilar, pero bueno, se consideró que era más, que este gesto era más potente con esta dismetría, con esta sensación de equilibrio inestable. Bueno, pues en ese sentido es de constructivista, este juego de la arquitectura espectáculo, de la construcción espectáculo que crea hitos en la ciudad, que la coloca en el mapa turístico, que la coloca en el mapa icónico del mundo y bueno, pues juega con la geometría, también bebe de esa estética un poco del minimalismo en el color, ¿no? Eh, bueno, el puente mide 200 metros de largo, ya os he dicho que salva el río Guadalquivir, y luego es una serie de puentes, es una foto desde abajo, desde lo que es la orilla del río. Estos cables van en paralelo, van a cada uno de los lados del puente. Veis aquí lo que es la plataforma, muy gruesa, muy potente para compensar todo este esfuerzo que está haciendo, toda esta tensión, ¿vale? Que está soportando de los tirantes. Bueno, algunos puentes atirantados en España de Calatrava, este quizás es el también más famoso, el puente de Zubiri en Bilbao, y detrás está el Guggenheim, que bueno, ha tenido un problema de diseño bastante famoso, tenía todo el suelo transparente para poder ver la ría, ¿no? el agua, pero bueno, no estaba bien pensada la superficie, el acabado de la superficie era resbaladizo y han tenido, bueno, pues que hacer ahí unos apaños que no han sido del todo. Bueno, este arquitecto Calatrava, pues muchas veces a lo mejor lo habéis visto en polémicas también por problemas de funcionalidad, de presupuesto a veces, pero de funcionalidad. Bueno, de la familia del Puente del Alamillo tenemos, por ejemplo, este Puente de la Mujer en Buenos Aires, que pues como veis es más pequeño, ¿no? Pero tiene una estructura similar, tiene el pilar en el centro del puente, ¿vale? Este puente también en Jerusalén, también un puente atirantado, pero en este caso bastante más complejo en el sentido de los tirantes tienen bastante más complejidad, ¿no? Este sistema de abanico. Nos recuerda bastante a los arquitectos a Saarinen, a Utzon, pero como veis, pues todavía más complejo de construir este Auditorio Santa Cruz de Tenerife, cubrimiento blanco también. Gesto arquitectónico, objetivo escultural. Esta es la entrada del edificio. Bueno, algunas obras así, quizá algo más sencillas. La Estación de Oriente en Lisboa, para la Expo también de Lisboa. Bueno, probablemente el edificio más célebre para nosotros en España de Calatrava sea este complejo, no es un edificio, es un complejo de varios edificios, ¿no? Este auditorio, se llama la Ciudad de las Artes y las Ciencias, y bueno, veis que todo tiene pues un estanque que lo recorre, que juega con estas formas orgánicas, nos recuerdan en cierto modo a Fisac, que vimos un poco por encima, y sus vigas hueso, pero con este objetivo espectacular, un presupuesto altísimo, gastos altísimos, que luego se ha criticado porque, por ejemplo, todo esto tiene un recubrimiento cerámico que, bueno,
que envejece mal, que puede ser peligroso porque se desprende, pero bueno, se ve claramente el gesto, este gesto de la arquitectura está entre el deconstructivismo, la forma orgánica y, el minimalismo, ¿no? de Calatrava. Bueno, minimalismo sería solamente en el color, ¿eh? ¿Veis estas vigas? También pues influencia del high-tech en esa ornamentación de la propia estructura del edificio. Pero esta complejidad geométrica que sería deconstructivista. Bueno. Vale, bueno, os voy a poner otros ejemplos de arquitectos que son muy importantes hoy en día, pero se está quedando la clase muy larga, así que nada, simplemente el que le guste pues puede investigar por su cuenta Herzog y de Meuron, un estudio suizo. Interesante estas bodegas en California que juegan con las gavillas, que son estas especies de jaulas que se utilizan para construir carreteras. Luego también va creando esta textura tan interesante, tan bonita. Luego esto es verdad que se metían escorpiones y serpientes y han tenido un problema así de plaga, digamos, ¿no? Estos edificios espectáculos simplemente, a ver, no quiero caer en el sensacionalismo de la prensa a veces, ¿no? Pero bueno, sabemos a veces noticias de cómo ese edificio espectáculo pues a veces se lleva mal con ciertas funciones o no calculan, son muy experimentales, son muy valientes y no calculan, pues que pueden tener problemas como en este caso en el campo, pues que se te metan víboras, ¿no? Pero por otro lado la solución es espectacular en el sentido de algo barato, algo muy sencillo como gavillas para construcción de autopista, pues lo puedes convertir en una textura de un valor estético indudable, ¿no? De Herzog y de Meuron, pues muy importante, muy célebre el Estadio Nacional de Pekín. Veis aquí la relación con el deconstructivismo. En Madrid tienen la sede del BBVA con estos Brise Soleil, estos parasoles que modulan la entrada de sol, que tienen esta textura, este juego de módulo de repetición tan interesante. Y este gesto arquitectónico de la forma curva, ¿vale? En contraste con la base del edificio. Jean Nouvel, que habló la señorita Lucía el otro día, que con este edificio high-tech, pero bueno, que también tiene elementos que podemos llamar de constructivistas. Esta Torre Akbar en Barcelona, en este juego de la estructura, ¿no? De la piel del edificio, la envolvente, juego geométrico. Y bueno, en Madrid la ampliación del Reina Sofía, con esta gran estructura esta gran cubierta, ¿no? Con aberturas que dejan pasar el sol. El Louvre de Abu Dhabi también, este juego de texturas. Bien, bueno, sobre todo de la clase del deconstructivismo se tienen que dar un poco las características, se os tiene que quedar las grandes figuras con un ejemplo de un edificio, como puede ser pues sobre todo Gehry y el Guggenheim de Bilbao, y Zaha Hadid y el Centro Aleyev, y luego pues quizá algún otro ejemplo de Eisenman o de Koolhaas, pero sobre todo Gehry y Hadid, ¿vale? Bien, últimas tendencias en diseño, pues sería el ecodiseño. Aquí tenemos una prenda de Coalf que utiliza materiales reciclados, ¿vale? De cauchos y derivados del petróleo para construir sus prendas. Bueno, entonces el ecodiseño, recordad que no es lo mismo que diseño ecologista. El ecologismo es una ideología que intenta concienciarnos y defender el medio ambiente. El ecodiseño es el diseño que tiene en cuenta el medio ambiente y, digamos, los efectos del diseño, de su acción sobre el medio ambiente para diseñar, ¿vale? Entonces, pues tenemos la energía, las materias primas que consumimos al crear cualquier objeto, cualquier edificio, ¿vale? Incluso pues un cartel, un packaging, cualquier cosa tiene un gasto en materias primas, puede ser tinta, puede ser material de impresión, puede ser material de construcción y luego se está utilizando energía. Por un lado, pues para obtener los materiales también se está contaminando, se está gastando, ¿no? La producción en la fábrica, la distribución y la venta, y luego también piensa en cómo va a ser su uso y su utilización dentro del hogar, dentro del lugar donde se va a utilizar y por fin cómo se va a desechar, si tiene que ir a la basura entero, si se puede reciclar. Todo esto está gastando materias primas, está gastando energía, todo esto genera residuos, basura y emisiones, ¿vale? Esto es lo que tiene en cuenta el ecodiseño. Hay miles y miles o millones de variantes, ¿no? Desde por ejemplo, este diseño W más W, bueno, de la marca española Roca, que veis que pues utiliza el agua sobrante
del lavabo en la cisterna del váter, ¿no? Del sanitario. Está ahorrando agua, sobre todo, ¿no? Bueno, ahí eso ya os digo, miles y miles de variantes. Por ejemplo, se está intentando últimamente que los envases, por ejemplo, tengan con líquidos, que contienen líquidos, tengan una superficie más redondeada porque es mucho más fácil que no haya restos a rebañar, básicamente, tanto en productos alimentarios como en otros, ¿vale? Todas estas pequeñas esquinas de difícil acceso, pues al final se desperdiciaba materiales o al final es antiecológico, ¿vale? Bueno, ya os digo, tenéis miles de opciones. Ya hicimos en los Oscars del diseño, pues ese premio al diseño ecológico, al premio Planeta, ¿no? Llamamos, no es como el de los libros, pero bueno. Bien, ecodiseño, muy importante hoy en día. Tener en cuenta, es uno de los retos morales del siglo XXI, la ecología, ¿vale? Respecto al medio ambiente. Bien. Otro de los retos morales es la participación ciudadana, la participación de las distintas comunidades dentro de los procesos públicos, dentro de los procesos de la arquitectura de la ciudad, entonces, de solución. Esto se llama diseño cooperativo o participativo. Podrían preguntárselo como una definición también, ¿vale? Entonces, esto comienza pues, en el siglo XX, pero hoy en día digamos que se ha puesto muy de moda y es uno de los retos morales de las ciudades. Por ejemplo, pues aquí tenéis la biblioteca de Butarque, que está en Maluche, en Villaverde, y bueno, pues hay un proceso de participación ciudadana que abre el ayuntamiento para rediseñar los espacios, ¿vale? Entonces, ¿cómo va a ser esa futura biblioteca? Pues lo normal en el diseño, como ves, es que llamen a una gran figura del diseño, o no, un diseñador, un arquitecto, y que piense la mejor solución. Bueno, pues en el diseño participativo cooperativo dice que tiene que haber, por supuesto, ahí el cliente hubiera sido el ayuntamiento, pero claro, el ayuntamiento no es exactamente el usuario y muchas veces ni el diseñador o arquitecto ni el ayuntamiento, que es el comitente, el que encarga la obra, son conscientes o han entendido bien las necesidades. Y muchas veces no hacen ese trabajo de recabar datos, de investigar para saber qué necesita la gente. Y por eso muchas veces, pues como podéis haber visto mismo en el colegio estudio, ¿no? A veces que las pizarras, pues, no sé, no son suficientemente grandes o a lo mejor las clases son muy alargadas y una parte de la clase, ¿no? Estoy pensando en el edificio de la 18, pues no se utiliza y está vacía. Entonces eso quizá con un proceso cooperativo participativo se hubiera solucionado porque el arquitecto hubiera entendido mejor las necesidades de los usuarios, ¿no? Que hubiéramos sido, pues en este caso, profesores, alumnos. Ese es el diseño cooperativo participativo, ¿vale? También, por otro lado, no significa que el criterio del arquitecto, del diseñador no sea importante, porque muchas veces nosotros como usuarios decimos, pues yo quiero esto y no somos conscientes de problemas que te puedan surgir, de peligros, incendios, caídas, etcétera. Tiene que haber un profesional que entienda todo, tiene que haber alguien que ponga el dinero y que lo encargue, y que también tiene sus objetivos empresariales, objetivos institucionales, los que sea. Y por otro lado, este diseño cooperativo y participativo añade un nivel importante que es las necesidades del que lo va a utilizar. ¿Vale? Bien, accesibilidad universal, que lo hemos visto ya muchas veces. Tenéis aquí un ejemplo pues ¿veis? Una fuente con un nivel más bajo para que lo puedan utilizar gente en silla de ruedas, para que llegue. También pueden utilizarlo niños, ¿no? O sea que muchas veces a veces haces cosas para una necesidad específica y también solucionas otro problema. Tenemos el pavimento táctil para gente invidente. Tenemos, por ejemplo, en el diseño gráfico planos, diagramas adaptados a gente con problemas de visión, o puede ser el daltonismo, ¿vale? Tenéis aquí el mapa de Londres incluso pensado para lo que es la cromatopsia, para lo que llaman ellos el color blindness, ceguera cromática, y como alguien que no ve el color puede entenderlo, ¿vale? Cada vez esto es más habitual, es para un reto moral de nuestra época. Bueno, diseño a la necesidad es una manera de entender el diseño que, por supuesto, que siempre ha funcionado. Es intentar detectar una necesidad y solucionarla. Esto ocurre desde que el ser humano es ser humano, ¿vale? Pero bueno, hay una rama del diseño que se centra en detectar esas necesidades, ¿vale? Bueno, por un lado tenemos, por ejemplo, el invento
bueno, de añadir ruedas a las maletas, que es relativamente nuevo, ¿vale? No se patenta hasta los años 70 y son a finales de los 80 cuando ya aparece este tipo de maletas verticales con ruedas verticales, ¿vale? Lo inventa un piloto americano para subirlo mejor a la cabina y tal. Y hoy en día no nos imaginamos una maleta sin ruedas prácticamente, ¿no? Pero esta es la maleta tradicional. Eh, Había luego, pues en el aeropuerto a lo mejor carritos, como sigue habiendo hoy en día, trolleys, pero no esta combinación. También el diseño de la necesidad, por ejemplo, este es un ejemplo que os he puesto en los apuntes, eh, que se llama Casa Básica, de Martínez Ruiz de Azúa, en 2001, un diseñador español, pues sería, por ejemplo, cómo conseguir una manera muy barata de evitar que la gente muera de frío, por ejemplo, una noche de frío, pues para poder servir para indigentes, puede servir para catástrofes naturales, y ves que es de este material aislante, ¿vale? Y ves, se puede llevar en el bolsillo y lo puedes desplegar. Evidentemente no es una casa que te sirva para vivir, pero podría, pues, digamos, para situaciones de emergencia se trata de detectar las necesidades humanas e intentar ver el diseño desde ese punto de vista, el diseño de la necesidad, eso se refiere, ¿vale? Pero como veis, pues es muy antiguo. Este es el reloj Santos de Cartier, principios del siglo XX. Santos era este piloto, ¿vale? Dumont Santos. Necesitaban calcular los tiempos para ver cómo iban de gasolina, etcétera. Y entonces, pues ese reloj de bolsillo cuando estás volando en esos aviones primitivos, pues era complicado, entonces se hace este reloj de pulsera, ¿no? Bueno, otra de las tendencias actuales es el prototipado digital o producción incluso digital mediante impresora 3D. Hemos visto con la crisis del COVID en los respiradores, ¿no? Y en material médico que se ha construido mediante impresora 3D, se ha impreso a partir de dibujos digitales. Esto hace que de repente, es verdad que no a gran escala, pero puedas producir a cierta escala, cierto número de productos en tu casa, en tu hogar, en pequeños talleres. De repente esa tendencia de grandes fábricas que ha habido con la revolución industrial vuelve un poco otra vez a ser posible para todo el mundo producir cosas de manera industrial. Es lo que se abre y estamos simplemente viendo cómo surge, pero todavía está en una fase de inicio. No sabemos cómo lo vamos a ir viendo, cómo evoluciona, pero tiene muchas posibilidades, ¿no? Y prototipado en este caso, pues hacer no producción en serie, pero pues una serie limitada de elementos, de objetos, mediante una impresora. Y bueno, por último, el diseño de la interacción es otro campo que está hoy en día en expansión, que es pensar el diseño, la comunicación del usuario, del ser humano con la máquina, ¿vale? Con la máquina, la interfaz. La interfaz es, bueno, el escritorio del ordenador, el escritorio del móvil, son los botones de un altavoz, son los botones de cualquier máquina y también son toda esta serie de códigos que están apareciendo, ¿no? Por ejemplo, pues esto se refería a las pantallas táctiles, ¿no? Clicar o tocar, ¿no? Doble toque, apretar, deslizar, en fin, todo esto que todos sabemos que ya no sale casi solo, ¿no? O sea, esto es aumentar, es hacer zoom. Pues todo ese tipo de códigos, toda esa serie de ese lenguaje nuevo que permite al ser humano comunicarse con la máquina, con estas realidades virtuales también, pues se llama diseño de interacción. Incluye, pues eso, desde estos códigos que pueden ser pictogramas, que pueden ser movimientos, gestos, ¿no? Hasta cosas más complejas como puede ser toda la serie de operaciones mentales que tienes que hacer para, yo que sé, inscribirte en un classroom. Pues todo eso alguien tiene que pensar cómo hacerlo comprensible. No solamente hay que programarlo en esa parte informática, sino que en realidad eso a lo mejor probablemente es bastante sencillo hoy en día. Simplemente, pero lo importante es pensar en que eso sea comprensible. Eso se llama diseño de interacción, ¿vale? Bueno, nos quedaría, ya os digo, el diseño español, pero nos ha quedado una clase bastante larga, lo siento, es lo que tiene de efecto profesional. Sobre todo para los de fundamentos de arte, miraros muy bien Calatrava, el Puente del Alamillo, Zaha Hadid, Centro Aleyev y el Guggenheim de Bilbao. Bueno, pues esto, que paséis buena semana, ánimo con todo, nos queda poquito curso y nos seguimos viendo por aquí. Chao.